Hola, el 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Depresión. Recordemos que la depresión es un cuadro diagnóstico, es muy amplio en la medida en que muchos diagnósticos tienen síntomas de depresión, pero no son suficientes para establecer y categorizarlo como un trastorno depresivo. Por eso digamos que se han hecho una serie de síntomas, señales, indicios que permiten estructurar lo que podría ser una enfermedad mental, pero sin embargo no siempre van a compartir el hecho de que alguien se siente triste, por tanto tiene depresión, o porque comparte algunos de estos síntomas no quiere decir que efectivamente tenga depresión, sino que hacen parte, digamos, de unas formas temporales que, digamos, requiere ya una atención psicológica y psiquiátrica en la medida en que son prolongadas, en las cuales afectan, digamos, diferentes entornos al individuo. Entonces, es por eso que voy a comentar un poco de los síntomas. Algunos de estos son un poco una actitud pasiva o hay una lentitud en el pensamiento. Se presenta constantemente un abatimiento, una pesadumbre. Es una tristeza que puede estar acompañado de llanto, pero otras veces no es nada aparente. Pero sí comparte como esto del aislamiento, de sentirse solo, de no sentirse bien y no encontrarle sentido a nada. Digamos que esta falta, carencia de dopamina, carencia de líbido, pues va a hacer que el pensamiento sea un poco dilatante, sea obtuso, digamos que siempre estén unas ideas un poco relacionadas con la carencia, es decir, nada es suficiente, estoy insatisfecho. Es que en la depresión no va a haber esta frecuencia, digamos, con encontrar siempre con el bienestar, con el equilibrio, sino que va a haber siempre un lado que va a primar, que va a ser este momento de vacío, donde no encuentra sentido. Hay una constante pérdida, pero no se sabe de qué exactamente. La depresión, la melancolía y el duelo también son conceptos que la psicología y un poco el psicoanálisis también, bastante el psicoanálisis, debido a que, digamos, Freud fue el que realiza, digamos, este libro de duelo y melancolía, pero en el nivel general, digamos, de forma práctica, se tiene que hay varios tipos de depresión, digamos así, de tristeza, que no necesariamente corresponden a un diagnóstico, sino que hacen parte de la vida, porque la vida, como vemos en las obras griegas, tiene su tragedia, tiene sus dramas, tragicomedias. Entonces hay que reconocer que en ellos también hay una dificultad con la adaptación, el cambio, y como tal, digamos, este cambio puede implicar pérdidas y hay una especie, digamos, de tránsito constante a los recuerdos negativos que están asociados a emociones, a traumas y, digamos, a deseos infantiles que no se han cumplido, y le traen mucha pena y agobio a la persona. Entonces, bueno, a mí me gusta traer aquí autores, autoras, en este caso también autoras que para mí fueron muy significativas para comprender un poco la metáfora del perro negro, que la metáfora de la depresión es un cuento que también te lo recomiendo para comprender cómo aparece la depresión, y a veces no es evidente, es como una sombra en la cual este video representa al perro negro llamado depresión. Pero voy a leerles un fragmento del cual Silvia Plath, La campana de cristal, nos va a contar un poco la historia. Fue la última novela que escribió sobre otras figuras que pueden representar esta tristeza profunda, respecto, digamos, a la realidad, una especie de irritabilidad respecto a todo, respecto a las situaciones que debe afrontar día a día. Digamos que prefiere evitarlas, aislarse, evitar el contacto social, por temor mismo a encontrarse lastimado, herido, o incomprendido. Bueno, este fragmento es muy corto, pero
a explicar un poco, a contar, a narrar, es esta metáfora ya de la campana de cristal. Sabía que debía estarle agradecida a la señora Guinea, solo que no era capaz de sentir nada. Si la señora Guinea me hubiese regalado un billete a Europa o un crucero para dar la vuelta al mundo, me habría dado exactamente igual, porque en cualquier sitio, en la cubierta de un barco, o en una cafetería de la calle de París o de Bangkok, estaría debajo de la misma campana de cristal, fermentando de mi propio aire malsano. El cielo azul abrió su cúpula por encima del río y el río estaba salpicado de velas. Me preparé, pero en ese instante tanto mi madre como mi hermano apoyaron la mano en el tirador de la puerta. Los neumáticos hicieron un breve zumbido al pasar sobre la reja del puente. Agua, velas, cielo azul y gaviotas suspendidas relampaguearon como en una postal improbable. Y ya estábamos al otro lado. Me hundí otra vez en el mullido asiento gris y cerré los ojos. El aire de la campana de cristal se espesó a mi alrededor y no pude moverme. Volví a tener una habitación para mí sola. Me recordó la habitación del hospital de Dr. Gordon, una cama, una cómoda, un armario, una mesa y una silla, una ventana con mosquitera, pero sin barrotes. Mi habitación estaba en la primera planta, y la ventana, a poca distancia del suelo cubierto de agujas de pino, daba a un jardín frondoso bordeando por un muro de ladrillo rojo. Si saltaba no me haría ni un rasguño en las rodillas. La superficie del muro por dentro parecía lisa como el cristal. Aquí también hay una identificación, ¿no? Con esta sustancia, esta componente cristalino que es frágil, que hiere, susceptible de romperse. Y es esta identificación con el objeto, en este pequeño fragmento puede ser una interpretación para comprender lo que sucede un poco con la depresión, en un sentido de que el individuo está aislado, está en un mundo de objetos que carece de vida y comienza como una metáfora, una exteriorización sobre estos objetos. Entonces ver cómo este cristal está cargado de cierta espesura, está pasado como de cierta lentitud, extrañeza. Y este libro pues nos va a contar un poco de la vida de la protagonista. Ella, pues no voy a hacer spoiler, pero sí, de forma general, pues nos cuenta la historia de una escritora que va a Nueva York y que vuelve a casa y le ha pasado la vida, en el cual ella va hacia sus recuerdos dolorosos, y son frecuentemente recuerdos que parece que afectan su existencia. Digamos que hay un cuestionamiento también sobre el ser, hay una reiteración del ser sobre todo, y es para, digamos, los que quieren acercarse a la literatura de una forma, digamos, también de reconocer un poco el genio y también, digamos, esta inspiración a veces también de la depresión, ¿no? Porque la depresión también está en los libros, está en la poesía, y a veces, digamos, alimenta este imaginario. Aquella mañana había intentado ahorcarme. Había sacado el cordón de seda del albornoz amarillo de mi madre cuando se marchó a trabajar, y en la penumbra ámbar del dormitorio hice un nudo corredizo. Tardé un buen rato porque se me daban mal los nudos y no tenía ni idea de hacer uno como es debido. Después empecé a buscar un sitio para atar la soga. El problema fue que los techos de nuestra casa no servían, eran techos bajos y enyesados y lisos, sin una lámpara o una viga a la vista. Pensé con nostalgia en la casa que tenía mi abuela antes de venderla para venirse a vivir con nosotros, y luego con mi tía Libby. La casa de mi abuela estaba construida al estilo señorial del siglo XIX, con habitaciones de techos altos y recios soportes, pararañas de luces y armarios empotrados provistos de barras macizas, de un desván a donde nunca iba nadie, lleno de baúles y pajareras, y maniquíes de costura y vigas gruesas, como las cuadernas de un barco. Pero era una casa vieja y la vendió, y yo no conocía a nadie más que a una casa parecida. Desalentada tras ir de un lado a otro, con el cordón de seda colgado al cuello como la cola de un gato amarillo, sin encontrar ningún sitio donde atarlo,
Me senté en el borde de la cama de mi madre. Intenté apretar el nudo de un tirón. Pero cada vez que tiraba, tanto que sentía zumbar los oídos y la sangre se me agolpaba en la cara, las manos se me debilitaban y lo soltaba, y enseguida volvía a encontrarme bien. Bueno, continuando un poco lo que representa Sylvia Plath, para muchas escritoras también es una musa, un poco de la pasión y el genio. Lejos de la figura de genio masculino, ella aborda digamos, ese sufrimiento tanto en su ámbito personal y lo proyecta, digamos, en esta obra. Recordemos el alter ego, digamos, de la protagonista llamada Esther también hace parte de la escritora. Otro fragmento también que nos reitera un poco cómo era ese ambiente en el cual ella escribía y se sentía, se ve reflejado un poco en este fragmento. Una densa maldad me corría en las venas, irritante e irresistible, como el dolor de un diente suelto. Bostecé y me moví como si fuese a darme vuelta, y empujé la caja con el pie. En este fragmento, digamos, ella hace mucha reiteración a un ambiente denso, pesado, lento, y esto también nos convoca a pensar un poco de estos síntomas también somáticos, ¿no? Que tienen que ver con la tensión muscular, con los nervios, tiene que ver un poco con, digamos, con unos deseos oscuros que en casos extremos pueden llevar al suicidio, un deseo que nunca parece encontrarse en un estado pleno, sino que pasa a ser, digamos, un poco neurótico cuando este deseo, tendencia a la muerte, en psicoanálisis se refiere al tánatos, esta pulsión a la destrucción, también, digamos, puede desencadenarse en ideas fijas, estados prolongados de tristeza, digamos, que pueden ocurrir ante un evento traumático, pero que ya, digamos, pueden ser patológicos en la medida en que sean largos y que afecten, digamos, durante meses y años a la persona. Entonces, recomiendo este libro de Sylvia Plath para poder hacer como un tríptico entre la literatura, la perspectiva de género y la psicología. Intentamos que aquí el género pues también está presente, puesto que Sylvia Plath tenía un conflicto con ser madre y nunca se sintió madre. Ya lo refleja en algunos poemas. Hay un sentimiento de extrañeza que resulta ajeno respecto a sus hijos, y es aquí donde también nos pone a pensar un poco en la maternidad, en el rol de ella como mujer, puesto que aquí el personaje de Esther, de ella se espera que sea una buena esposa, pero que escriba, que viaje, que sea reconocida, no parece ser una expectativa, a diferencia, digamos, como si lo sucede con el doctor, en la relación que Esther tiene, y en la vida también de Sylvia Plath. Vemos un poco al poeta, no recuerdo su nombre, creo que se llama Ted, pero él también, digamos, representa, digamos, esa tragedia entre el masculino y el femenino, que no se presenta dando como un binario, sino realmente como un encuentro que es de por sí mismo una diferencia en cómo se perciben los roles de cada uno. Bueno, para finalizar voy a leerles un poco otro fragmento. En referencia a esta metáfora de la campana de cristal. Dice: la doctora Nolan me había dicho sin muchos rodeos que mucha gente me trataría con cautela e incluso me evitaría igual que una leprosa con la campana. Me vino a la memoria de la cara de mi madre, pálida como una luna, llena de reproches, en su última y primera visita al manicomio desde que cumplí 20 años. ¿Una hija en el manicomio? Eso era lo que le había hecho.
y sin embargo evidentemente había decidido perdonarme. Continuaremos a partir de donde lo dejamos, me había dicho con su dulce sonrisa de mártir. Haremos como si todo hubiese sido una pesadilla. Para quien está en la campana de cristal, vacía e inerte como un bebé muerto, el mundo es la pesadilla, una pesadilla. Me acordaba de todo, me acordaba de los cadáveres y de Dorian, y del cuento de la higuera, y del diamante de Marco y marinero en el parque, y la enfermera visca del doctor Gordon, y de los termómetros rotos, y el negro con sus 2 tipos de judías, y de los 9 kilos que gané con la insulina, y de la roca que asomaba entre el cielo y el mar como un cráneo gris. Tal vez el olvido, como un generoso manto de nieve, los atenuara y los cubriera. Pero eran para mí, pero eran parte de mí, era mi paisaje. Y es aquí, bueno, donde no pretendo hacer un spoiler, pero sí mostrar cómo esto nos permite establecer, comprender cómo lo íntimo se expone de una manera no separada, sino que se integra con el propio ser. Aquí también la famosa frase también de Sylvia Plath dice: respiré profundamente y escuché el antiguo reto de mi corazón: soy, soy, soy. Un poco como también esta herencia, un poco esta influencia maldita que hay en algunos escritores y escritoras en relación al ser y al no ser, que se ve mucho en escritores, por ejemplo, también como en Arthur. Y bueno, gracias por ver este video, y también espero que pueda ser una puerta para pensarnos el tema de la salud mental, específicamente en la condición, digamos, que hemos vivido, yo en mi caso como mujer, cómo he vivido la tristeza, escucharnos y estar, digamos, muy abiertas a conversar, a sentirnos seguras en lugar de juzgadas. Y eso también, digamos, es un intento para comprender a cualquier persona que necesita, y lo único que requiere es ese apoyo moral, porque uno de los síntomas de la depresión es un dolor moral que no parece ser traducible, y lo que lleva a un silencio y, digamos, a una introspección un poco destructiva. Muchas gracias.